¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar hoy con el tercer capítulo de literatura. ¿Ya? Abordamos hoy el tema del clasicismo latino. En este tema vamos a centrarnos en uno de los grandes poetas de Roma, el famoso Virgilio, y su obra La Eneida. Bien, entonces comenzamos. Ya, a ver, en primer lugar, por historia, hemos oído de la Gran Roma, ¿sí? Una de las grandes civilizaciones de la antigüedad y que llegó a formar un fabuloso imperio. Los romanos prácticamente se adueñaron de casi toda Europa, del Asia Menor y del norte de África. ¿Ya? Formaron un gran imperio tan grande, ¿no?, que se acuñó esa famosa frase que hasta ahora se escucha, que todos los caminos conducen a Roma. ¿Sí? Pues bien, los romanos fueron muy hábiles para asimilar e imitar la cultura de sus pueblos conquistados, ¿no? Principalmente de los griegos. ¿Sí? Los griegos, recuerden que los griegos forjaron una civilización muy avanzada, tenían grandes conocimientos de filosofía, ¿no?, de literatura, de historia, de matemáticas, de ciencia, de política. Los romanos conquistaron a los griegos, ¿sí? De tal modo, pues, que cuando los romanos conquistan a los griegos, ellos no van a destruir su cultura, ¿no? Ellos se asombran, los romanos van a decir, a los griegos no me los toquen. Los griegos tienen algo que nosotros no tenemos. ¿Qué tenían los griegos? Una gran cultura, una gran civilización, ¿sí? Entonces los romanos muy astutos van a copiar esa cultura forjada por los griegos. Copian su literatura, su filosofía, su organización política. Hasta se van a copiar sus dioses. Los dioses de Grecia pasan a Roma con nombres cambiados. ¿Sí? Por ejemplo, Zeus en Roma será llamado Júpiter. Afrodita en Roma será llamada Venus. Poseidón en Roma será llamado Neptuno. Pero son los mismos dioses, con nombres cambiados. Estos son los personajes, ¿no? A Odiseo en Roma le llaman Ulises. A Heracles en Roma le llaman Hércules. Son los mismos personajes con nombres cambiados. Entonces los romanos van a copiar, asimilan y van a imitar el modelo griego. Bien, bien, entonces vamos a hablar hoy día de la literatura latina de la antigua Roma. La literatura clásica latina. Ya, primero marquemos las características. Ya, entonces, como ya hemos anunciado, esta literatura clásica latina va a tener total influencia de la literatura griega. ¿Sí? Los géneros que forjaron los griegos van a ser el modelo para los romanos. ¿Sí? Se nota pues en las obras latinas de los romanos esa herencia de la épica griega, ¿no? Por ejemplo, Virgilio tomará como modelo a Homero, ¿no? ¿No? Para componer la Eneida se inspira en la Ilíada y la Odisea, ¿sí? Eh, y no solamente Virgilio, sino todos los poetas, en gran parte pues, de la antigua Roma, van a seguir un modelo griego, ¿sí? Es la primera y más resaltante característica, la influencia griega, ¿no? Otra característica fue el fin práctico y utilitario. O sea, para los romanos la literatura tenía que servir para algo, tenía que ser útil, ¿sí? ¿Correcto? Los griegos buscaron también enseñar, pero ellos principalmente buscaron deleitar a través de la obra. Deleitar, producir goce, placer en el lector, sin dejar de lado también lo didáctico, ¿no? Pero los romanos más se afanaron por el fin práctico y utilitario, ¿sí? La literatura tenía que servir para algo, ¿no? Por ejemplo, los autores romanos van a destacar mucho en el ámbito de la comedia, ¿sí? Porque la comedia resultaba más práctica para el pueblo romano. Recuerda que los romanos eran guerreros, conquistadores, pues que siempre estaban en campañas, eh, buscando, ¿no?, expandir su territorio en batallas sangrientas. Y esos guerreros regresaban, pues imagínate, mutilados, ¿no?, malheridos, traumados por la guerra, ¿no?
Y se dice pues que ellos los llevaban a apreciar comedias, ¿no? Para que se relajen, para que se rían, para que se diviertan, ¿sí? Imagínate colocarle una tragedia a un romano que viene traumado de la guerra. Se le traumaba más, ¿sí o no? Entonces la idea era generar comedias, ¿no? Y así, el mismo sistema, el gobierno romano va a establecer temas para la literatura latina que sirvan al imperio, pues, ¿no? Por ejemplo, Augusto va a generar eh, a través de sus poetas obras que traten de servir a los intereses del imperio romano, ¿no? Entonces era una literatura esencialmente práctica o utilitaria. También, al igual que los griegos, ¿no? Esta literatura clásica latina tiene estilo sobrio y equilibrado, ¿no? Porque ese es el ideal, pues, de la literatura clásica. El equilibrio, la simetría, ¿no? Tanto en el fondo como en la forma. Otra característica, los romanos emplearon su propia lengua, el latín clásico, ¿no? El latín culto, ¿no? Por otro lado, en la literatura clásica latina, los primeros textos básicamente son en prosa, ¿ya? A diferencia de los griegos que comenzaron en verso y en forma oral, los romanos comenzaron a escribir en prosa, en lengua latina. Y posteriormente se desarrolla la épica y la lírica en verso, ¿sí? Muy bien, vamos a centrarnos en una época específica, porque la historia de la literatura romana pues es larga, tiene una evolución, hay una etapa arcaica, una etapa clásica, una etapa de decadencia también. Hablemos de la mejor época de la literatura latina, la etapa clásica que coincide con el siglo de Augusto. Augusto, ¿quién fue Augusto? ¿No? Por historia habrás oído de él, él fue el primer emperador romano, ¿sí? El primer emperador romano que gobernó eh, a partir del siglo I antes de Cristo, ¿no? Hasta los inicios del siglo I después de Cristo, ¿sí? De tal modo que en la época de Augusto pues se produce el apogeo de Roma, ¿sí? Él fue el primer emperador, a él le toca iniciar esta época imperial y con él Roma pues va a prosperar. Él mismo dijo que recibió una Roma de adobe y la convirtió en una Roma de mármol, ¿no? Sí, él embelleció Roma, la llenó de templos, de grandes avenidas, de acueductos. Él embelleció la ciudad de Roma. Él incluso logró la paz romana, ¿no? Él privilegió mucho el desarrollo de las tropas, ¿no? Claro que fue una paz armada, pero logró pues la paz interna de Roma, ¿sí? Eh, de tal modo pues que esa es una época de apogeo no solamente político, económico, militar, sino también de apogeo cultural, ya principalmente esto, ¿no? Entonces, en medio de este auge de la época de Augusto, se va a producir el apogeo de las letras y las artes en Roma, ¿ya? Todo bajo el amparo del emperador Augusto y también la protección, el apoyo de su consejero, el noble Mecenas, ¿ya? No olvides, a Mecenas fue el protector de los artistas de esta etapa, ¿sí? Y de ahí viene pues este término que se va a seguir usando posteriormente, los mecenas, ¿no? En la etapa del Renacimiento se dice los mecenas, que eran los que protegían, los que apoyaban a los artistas, ¿no? Debido a que el primer protector fue un romano llamado Mecenas, ¿sí? Bien, entonces en esta etapa se van a reunir principalmente los tres grandes poetas clásicos latinos, la trilogía romana, ¿ya? Conformada por Virgilio, Horacio y Ovidio, ¿ya? Virgilio, Horacio y Ovidio. Todos ellos van a vivir en la época de Augusto, van a ser protegidos, ¿no? Muchos de ellos por Mecenas. O sea, Mecenas le dice, poetas, ¿ya? Van a ser protegidos por el emperador. De hoy en adelante no tendrán que trabajar. Dediquen todo su tiempo y esfuerzo a producir obras que engrandezcan a Roma, ¿sí? Entonces, bajo el amparo de Augusto y de Mecenas, se va pues a desarrollar, ¿no? Las letras y las artes en Roma. Bien,
Hemos citado tres grandes poetas, Virgilio, Horacio y Ovidio. Vamos a centrarnos en Virgilio, pero digamos, para no dejar de lado a los otros dos, mencionemos brevemente algunos datos importantes, ¿no? Horacio fue un poeta que destacó por tópicos para la poesía. Tópicos son temas que van a servir de modelo para la poesía de la posteridad. Horacio, por ejemplo, creó un tópico denominado Carpe Diem. Carpe Diem es un tema que invita al goce de la juventud y de la vida, ¿ya? Es el aprovechamiento de la juventud y de la vida, o sea, gozar de la vitalidad, de la belleza, del amor, ¿no? Antes que el tiempo pase, antes que el tiempo acabe con todo, ¿no? ¿Ya? Ovidio fue un poeta que se hizo famoso por su obra El arte de amar. ¿Ya? El arte de amar, que fue un libro que causó pues polémica en la época de Augusto, un libro que era pues una suerte de manual erótico, un manual de seducción, ¿no? Para conquistar el amor, ¿no? Entonces Ovidio compone este texto, El arte de amar, que por su temática irreverente le generó un destierro, ¿sí? El emperador lo destierra, ¿no? De la ciudad de Roma, porque Ovidio contravenía pues el proyecto moralizador de Augusto, ¿sí? Bien, entonces, junto a Virgilio destacan Horacio, el poeta del Carpe Diem, y Ovidio, el autor de El arte de amar. Ya, pero vamos a centrarnos en el autor clave de este tema, el poeta Virgilio. A ver, veamos ahí los datos biográficos. Su nombre completo era Publio Virgilio Marón. Ya, nació en la ciudad de Andes, cerca de Mantua, en Roma, en el año 70 a.C. y murió prematuramente en el año 19 a.C. Hablar de Virgilio es hablar del más famoso poeta latino de todos los tiempos. ¿Ya? Un poeta de gran cultura, un poeta considerado sabio, ¿no? Un poeta que dejó un gran legado literario acerca del mundo romano. Tan famoso que en la Edad Media lo van a admirar, a pesar de que era un poeta de la antigüedad, poeta pagano, ¿no? El famoso Dante Alighieri lo va a rescatar, lo va a mencionar en su obra La Divina Comedia, ¿sí? Recuerda que a Dante en el viaje al infierno, al purgatorio, lo acompaña el sabio poeta romano Virgilio, ¿sí? Bien, entonces Virgilio va a vivir bajo el amparo de Augusto y en este periodo va a escribir su famosa obra La Eneida, obra que le va a dar el título de poeta nacional, ¿ya? Porque la idea pues es una especie de poema nacional, poema patriótico, que canta la grandeza del origen de los romanos, ¿sí? Ahora, la Eneida es una obra que le llevó al autor 12 años de su vida a escribirla, ¿ya? Es que Virgilio era perfeccionista. Al comienzo la escribió en prosa, como era común entre los romanos, pero no le gustó y comenzó de nuevo para escribirla en verso hexámetro, igual que el verso de Homero, ¿sí? Lo va a escribir en verso hexámetro. Y hacía viajes, ¿no? Recorría los lugares que él iba a mencionar en su obra, era bien minucioso, ¿no? Los detalles del paisaje, de los lugares, de los ambientes. En uno de esos viajes, ¿no? Él adquiere una enfermedad, le dan fiebres muy altas, que rápidamente acaban con su vida. De tal modo que él muere sin concluir su obra cumbre. Por eso que antes de morir, cuando ya estaba en su lecho de muerte, le pide al emperador Augusto, que destruya la obra, que la quemen, porque él consideraba que era imperfecta porque le faltaba la conclusión, ¿no? Pero Augusto, a pesar que prometió destruirla, no lo hizo así, más bien mandó que se publique. ¿Ya? Y así vamos a poder conocer la Eneida de Virgilio. Bien, Virgilio va a destacar entonces en el campo de la épica, ¿no? Tomando como modelo al famoso poeta Homero de Grecia. De ahí que algunos le van a llamar el Homero romano, ¿ya? Pero también va a destacar en la lírica, en la poesía, ¿no?
¿no? Entonces, de sus obras más notables tenemos las siguientes. Ahí está primero la Eneida, que es una epopeya, una obra épica, donde él narrará las peripecias del héroe Eneas y el origen de la nación romana. De esta obra vamos a dar con más detalle en el siguiente punto. Otra obra de Virgilio se titula Bucólicas o Églogas, ¿ya? Es obra lírica donde él alude a la naturaleza idealizada y a la vida del pastor. O sea, habla del paisaje campestre muy hermoso, ¿ya? Y donde se desarrolla la vida de pastores ideales también. Entonces canta al amor entre pastores y a la belleza de la naturaleza, ¿ya? De eso tratan las églogas. Otra obra de Virgilio se titula Geórgicas. Geórgicas son poemas didácticos que buscan enseñar, ¿no? En defensa de la agricultura y la ganadería. ¿Ya? Aquí Virgilio se propone instruir, enseñar acerca de el aprovechamiento de los trabajos agrícolas y de la crianza de ganado, incluso la crianza de abejas. ¿Okay? Son obras pues que tienen un fin práctico, un fin utilitario, ¿no? Debido pues a que en esos tiempos, como vemos incluso en la actualidad, como había prosperidad en Roma, en la ciudad de Roma, todos los campesinos migraban a la ciudad, ¿sí? Buscando el progreso. Y dejaban las zonas rurales, dejaban el campo, la ciudad se superpoblaba y el campo quedaba despoblado, y obviamente eso generaba pues un problema, ¿no? La escasez, claro, de alimentos, porque los campesinos, pues que eran los que se encargaban de trabajar la tierra y criar los animales, habían abandonado sus tierras. Entonces la idea es que ellos regresen, ¿no? Que ellos vuelvan a sus tierras. Por eso las obras hablan de la agricultura y la ganadería como oficios muy nobles e importantes para Roma, ¿no? Bien, entonces Virgilio va a destacar en la épica con la Eneida, en la lírica con las bucólicas y en la literatura didáctica con las geórgicas. Ahora sí, hablemos de su obra cumbre, su obra capital, la Eneida. Ya, a ver, la Eneida, en principio, el término Eneida viene del protagonista Eneas, ¿no? Porque aquí se narran las peripecias de Eneas luego de la guerra de Troya, ¿sí? La obra pertenece al género épico porque narra hechos. Recuerda, toda la obra que narra es épica, ¿sí? Eh, Sobre todo por la narración antigua en verso, ¿no? Porque después existe la narración moderna en prosa, ¿no? Llamada género narrativo, ¿no? Estamos hablando en este caso de una narración de la antigüedad en verso, entonces decimos de género épico. Ahora, en cuanto a la especie, es una epopeya. ¿Por qué epopeya? Por su temática sobrenatural o maravillosa, ¿sí? Por la presencia de héroes, de dioses, de monstruos. O sea, nos pintan un mundo sobrenatural completamente distinto al nuestro, ¿no? Toda epopeya debe tener temática sobrenatural, ¿correcto? Para acá a la derecha tenemos la estructura. Esta obra se divide en 12 cantos, ¿ya? 12 cantos, ¿ya? Y nota la influencia de los poemas homéricos. Del canto 1 al canto 6, o sea, los 6 primeros cantos se parecen a la Odisea, porque se narran viajes, aventuras, con seres fabulosos, ¿no? Igual que la Odisea, ¿no? Del canto 7 al canto 12, o sea, los 6 últimos cantos, se parecen a la Ilíada, porque aquí se van a narrar hechos violentos, de batallas, de guerras, de duelos, tal cual se vio en el caso de la Ilíada. Entonces la Eneida es, es como una odisea que termina en Ilíada, ¿no? Se nota la influencia de los poemas homéricos. No es que se copie, sino hay la influencia, ¿no? De los poemas homéricos. Ya, por aquí debajo nos muestran los temas. El tema central, la idea principal de esta obra es hablar del origen troyano de la nación romana, ¿sí? O sea, se trata de demostrar que los romanos son descendientes de un héroe troyano, nada menos que Eneas. Eneas, ¿sí? Pero junto a este tema principal que vamos a ver en el argumento, hay otros temas.
Temas secundarios son el amor trágico, ¿no? Porque aquí se va a narrar una historia de amor entre Eneas y una reina llamada Dido, ¿sí? Que termina en desgracia. Eh, y otro tema que se suma es el origen divino de Augusto. O sea, se trata también de probar la divinidad de Augusto, que Augusto, el emperador, desciende de dioses, ¿no? Así como toda la nobleza romana tiene sangre divina, ¿no? O sea, la idea de elogiar pues a la nobleza romana. ¿Ya? Aquí una aclaración debajo, una nota, dice, el estilo y el tratamiento de la Eneida están inspirados en las antiguas epopeyas griegas, la Ilíada y la Odisea. ¿Ya? No olvides eso, recuerda que los romanos tienen mucha influencia de la literatura griega, ¿sí? En esta obra se verifica eso. Ya, a ver, acá a la derecha tenemos a los personajes principales de la obra. Ya, el protagonista es Eneas. ¿Quién era Eneas? Eneas era un troyano, un príncipe troyano, que nació de la unión de la diosa Venus, ¿ya? La diosa del amor, y el noble troyano Anquises. ¿Ya? Del amor de Venus y Anquises nació Eneas. O sea, Eneas era un semidios, hijo de la diosa Venus. ¿Sí? Él va a ser el único príncipe sobreviviente de la destrucción de Troya. Él va a escapar con la misión pues de reconstruir su patria, ¿no? Lejos, muy lejos, ¿no? De donde se había forjado, ¿no? También tenemos a Ascanio, que es hijo de Eneas y la princesa Creusa. Otro personaje importante es Dido, la reina de Cartago, ¿ya? Y que va a protagonizar una historia de amor muy apasionada con el héroe Eneas. Otro personaje es Latino. Latino es el rey de Lacio. Lacio es lo que actualmente llamamos Italia, ¿ya? El rey de Lacio, ¿ya? Él es el que va, digamos, al final de la obra a recibir a Eneas en Lacio, ¿no? Lavinia. Lavinia es la hija del rey latino, ¿no? Se puede decir que es el destino de Eneas. Con ella habrá de casarse para iniciar una nueva nación, ¿no? Otro personaje importante es Turno. Turno es el rey de los rútulos y principalmente va a ser el rival de Eneas. Ellos van a rivalizar, ¿ya? Por el amor de Lavinia, ¿ya? También participa la diosa Juno, ¿no? Que es la diosa Hera entre los griegos y los romanos le llaman Juno. Ella hace el papel de la diosa antagónica, es la que se opone al destino de Eneas, la que va a tratar de impedir que Eneas llegue a Lacio, ¿no? ¿Ya? Más o menos como Poseidón que se opone al retorno de Odiseo, ¿sí? Bien, entonces, visto esto, vamos chicos a hacer un breve argumento de la obra. La Eneida no comienza exactamente después de la destrucción de Troya. Han pasado ya varios años y la obra inicia cuando Eneas es atacado en el mar por orden de la diosa Juno. Juno es enemiga de los troyanos. Juno no quiere que Eneas cumpla su destino, ¿no? Porque Eneas, según la tradición, sería pues el fundador de la gran nación romana, ¿no? ¿No? El inicio de una nueva nación, ¿no? Y Juno pues no quiere que esto se produzca, porque se dice que en el futuro los romanos destruirían a una ciudad predilecta de esta diosa llamada Cartago, ¿no? Entonces Juno ataca, ordena en principio al dios del viento, Eolo, que sople contra el mar y provoque una tempestad para destruir las embarcaciones de Eneas. Y así comienza la obra, ¿no? Con esta tempestad ordenada por la diosa Juno, ¿ya? Los barcos comienzan a sufrir en medio del mar, se levantan olas del tamaño de montañas, los barcos se van hundiendo unos tras otros, pero interviene Poseidón, que se enfurece porque alguien ha intervenido en su territorio, ¿no? En los mares, sin su permiso, ¿no? Entonces él calma la tempestad provocada por Juno, ¿no? Y Eolo
De tal modo que el barco de Eneas logra salvarse y va a llegar eh, al norte de África. Ya, en medio de la tempestad, este barco logra llegar a una ciudad en el norte de África. Esta ciudad es precisamente Cartago, la ciudad de Cartago, ¿ya? Donde gobierna la reina Dido. Dido, una reina viuda que, que va a ser informada de la llegada de extranjeros. Ella sale con todo su ejército, una comitiva, a ver quiénes son esos extranjeros. Descienden del barco los nobles troyanos, dirigidos por Eneas, ¿no? ¿Ya? Y en este encuentro, en esta entrevista, Eneas le pide protección a esta reina, que él es un noble troyano, sobreviviente de la destrucción de la ciudad de Troya, ¿no? Que es hijo de la diosa Venus, y pide amparo a esta reina. Dido lo va a ayudar al ver que es un huésped ilustre, un príncipe, un semidios. Ella le va a dar amparo y lo recibe en su palacio. Dido, como te decía, era una reina viuda, había muerto su esposo prematuramente, incluso ella había prometido nunca más volverse a enamorar. Pero ella tenía una hermana llamada Ana que le dice: Dido, mira ese hermoso príncipe que ha llegado a nuestras tierras. Ya han pasado muchos años desde que se murió tu esposo. ¿No has acaso pensado reconstruir tu vida, casarte, tener descendientes? Al principio Dido decía que no, que ella había hecho promesas de no volverse a casar, ¿no? Pero aquí interviene la diosa Venus, la madre de Eneas, ¿no? Que de acuerdo con Juno, porque ellas quieren que él se quede aquí, ¿no? Van a hacer que la reina Dios se enamore de Eneas. Para esto Venus envía a Cupido, el dios del amor, para flechar el corazón de Dido. Cupido, con apariencia de bebé, llega volando al palacio de Dido y lanza un flechazo al corazón de Dido para que ella se enamore perdidamente de Eneas, ¿no? Ahora Dido invita a Eneas a un gran banquete, ¿no? Y luego del gran banquete ella le pide a Eneas, ya en privado, que le narre sus aventuras. ¿Qué pasó con Troya? ¿Qué pasó con el pueblo troyano, ¿no? Eneas le dice que él no quisiera recordar eso, ¿no? Porque es muy doloroso, ¿no? Pero como ella le ha protegido, se lo va a contar. En esta parte Eneas se vuelve narrador y va a recordar los hechos que vivió años atrás, ¿sí? Así como Odiseo también recordó sus aventuras al rey Alcinoo, Eneas va a recordar las aventuras y se las va a contar a la reina Dido. Eneas refiere primero los hechos de la destrucción de Troya. Él dirá que la desgracia de Troya fue culpa del terrible Ulises, que los engañó a todos. Que Ulises había mandado construir un caballo de madera enorme y que los griegos lo dejaron en la entrada de Troya. Y todos miraban asombrados el gran caballo y veían cómo los griegos en sus barcos se alejaban, dando a entender que ya estaban cansados de la guerra y por fin volvían a su patria, dejando este trofeo. Los troyanos salen de la ciudad y todos miraban con asombro el caballo y con alegría veían que los griegos se alejaban. No saben que los griegos solamente fingen irse, se van a esconder detrás de unas islas para luego atacar, ¿no? Dejaron a un hombre enterrado también para que explique cuál es la finalidad del caballo. Todos los troyanos le preguntaron: ¿por qué los griegos han dejado este caballo de madera, ¿no? Él dirá que los griegos ofendieron a Atenea y que Atenea en castigo les mandó construir este caballo para que lo dejen como ofrenda, como trofeo a los troyanos. Él dirá: acepten este regalo de los griegos porque es una orden de la diosa Atenea. Entonces un sacerdote advierte:
que esto puede ser un engaño, que los griegos jamás le harían un regalo, ¿no? Agarró una lanza y la arrojó contra la panza del caballo de madera. Al estrellarse, suena hueco y de pronto del mar salen dos serpientes monstruosas que enrollan al sacerdote y a sus hijos y los despedazan. Todos se asustan y piensan que los dioses se están enojando, así que decidieron meter el caballo a la ciudad, aceptar el regalo. El caballo era tan grande que tuvieron que destruir una parte de la entrada para ingresarlo a la ciudad de Troya, ¿no? Los troyanos le piden al rey Príamo permiso para celebrar. Habían soportado 10 años de guerra. Tenían derecho de celebrar el fin de la guerra. Y entonces se va a dar la gran celebración. En torno al caballo de madera, los troyanos celebraron el fin de la guerra. Cantaron, bailaron, bebieron, sin saber que dentro del caballo estaba lo mejor del ejército griego, dirigido por Ulises, esperando la noche para atacar, ¿no? Luego de la gran celebración, todos los troyanos dormían, todos rendidos de la celebración, dormían hasta en las calles, se veían a los nobles, hombres y mujeres, ¿no? Durmiendo en las calles luego de la gran celebración, ¿no? Entonces, cuando ya todo está en silencio, luego de una larga espera, salen del caballo los griegos. Ulises, Menelao, Agamenón, Áyax, todos los caudillos y los principales guerreros. Aquiles ya no, porque Aquiles para esto ya ha muerto. Aquiles había sido asesinado antes que se produzca el ingreso a Troya. Murió a manos de Paris, ¿no? Paris, de un flechazo en el talón, acabó con el poderoso Aquiles, ¿sí? Hiriendo su único punto vulnerable, el talón de Aquiles. Bueno, eso es historia de otra obra, eso está en otra obra llamada La Etiopeida. Ya, pero Aquiles ya no está muerto, pero sí va a participar su hijo, ¿ya? El hijo de Aquiles participa en la toma de Troya, ¿sí? Bien, entonces comienza así el ataque. Los griegos abren, sin que nadie se dé cuenta, abren las puertas de la gran muralla troyana y dan la señal para que ingresen las tropas griegas. Miles de griegos ingresaron y comenzaron la destrucción de Troya. Mataron a los nobles troyanos, mataron al rey de Troya, ¿no? Saquearon e incendiaron la sagrada ciudad de Troya. En medio de esta destrucción, Eneas intenta salvar a su familia. Él huye con algunos nobles, con su esposa, también con su hijo, con su anciano padre, ¿no? Intentan escapar de la destrucción. De pronto, al volver la mirada, se da cuenta que su esposa Creusa ya no está. Ella ha muerto. Pero se le aparece el alma de su esposa, que le vaticina que él fundará una gran nación, ¿no? Que él reconstruirá la patria, ¿no? Que huya y proteja a su hijo, ¿no? Y así Eneas logra escapar de la destrucción en un barco, junto con otros guerreros, en otros barcos, salen de la ciudad que está siendo destruida. Y así desde lejos él ve cómo se incendia la ciudad, cómo se destruye la gran ciudad de Troya, ¿no? Luego de esto, Eneas va a recibir la visita de su madre, la diosa Venus. Venus ha intercedido por él ante Júpiter. Júpiter le ha prometido que su hijo tendrá un gran destino, que él será padre de una gran nación, una nación que dominará el mundo, ¿sí? Le dice pues que él tendrá que dirigirse a Lacio. Su destino será llegar a Lacio, donde fundará una gran nación, ¿sí? Esa nación sería la gran Roma, ¿listo? Entonces, Eneas parte de la ciudad de Troya, destruida, y va a navegar rumbo a Lacio. En estos viajes, Eneas va a tener que padecer una serie de peligros. Él refiere la llegada a la isla de las Arpías, ¿no? Donde
ellos son atacados. Las arpías eran seres míticos, mitad mujer y mitad pájaro. Tenían cabeza de mujer, pero de mujer de aspecto horrendo, así como bruja, y cuerpo de pájaro con garras, y eran carnívoras, ¿ya? Muchos troyanos van a morir, ¿no?, a manos de las arpías. También refiere la aventura en el país de los cíclopes, donde Eneas va a encontrar a Polifemo. Pero Polifemo ya estaba ciego, porque tiempo atrás Odiseo había pasado por esa isla y con engaños le había reventado su único ojo, ¿no? Los troyanos huyen ante el ataque de los cíclopes y logran sobrevivir, pues, ¿no? Y así Eneas refiere aventuras que nos recuerdan, pues, a las aventuras vividas por Odiseo también, ¿no? Refiere su llegada luego a Sicilia, donde él sufre la muerte de su padre Anquises y lo va a enterrar haciéndole muchos homenajes. Dice que cuando ya estaba a punto de llegar a Lacio, se produce el ataque de la diosa Juno, ¿no?, que va a provocar la tempestad junto con Eolo y hace que él sea arrojado a las costas del África, donde ahora se encuentra él bajo el amparo de la reina Dido. Bien, entonces Eneas le ha referido los principales hechos de sus viajes luego de la ciudad de Troya, de la destrucción de la ciudad de Troya, ¿no? Dido queda conmovida y no hace más que admirarlo. Conforme él va hablando, ella no hace más que mirarle y admirarlo, ¿no? Ella se enamora de Eneas. Recuerda que ha sido flechada por Cupido, por orden de Venus, ¿no? Entonces Dido ahora decide protegerlo, le ofrece su reino, le dice que él podrá quedarse en su reino todo el tiempo que quiera, ¿no? Es más, le propone que al día siguiente salgan de cacería, ¿no?, que era una de las diversiones de la reina Dido, ¿no? Eneas se siente muy halagado de ser protegido por la reina y va a aceptar esta invitación. Al día siguiente, Eneas y Dido partirán a este evento de cacería. Temprano en la mañana, la reina Dido le espera con caballos, con perros de caza, ¿no?, con vestiduras espléndidas. Ella sorprende a Eneas. Y así ambos se fueron de cacería al bosque. En medio de estos hechos de cacería, comienza una tempestad. Caen los truenos, la lluvia torrencial, y ambos se van a refugiar en una cueva cerca de ese bosque. Una cueva que termina convirtiéndose en el nido de amor, porque ellos van a pasar la noche en esta cueva hasta que pase la tempestad, y ahí se quedaron hasta el día siguiente, ¿ya? Entonces aquí pues se desata la pasión de Eneas y Dido, ¿no? En este lugar Dido se entrega en cuerpo y alma, muy enamorada pues de Eneas, ¿no? Y así Eneas prometió amarla por siempre, ¿no? Luego de estos hechos retornan al amanecer al palacio. En el palacio todos estaban preocupados por Eneas porque no había regresado, por Eneas y por Dido porque no habían regresado, ¿no? La princesa Ana, al ver a su hermana que ingresaba al palacio en un caballo, ella le interroga: ¿dónde has estado, Dido? Te hemos estado esperando. ¿Dónde has pasado la noche? ¿Y por qué traes esa cara de alegría, no? La reina aquí le refiere que estuvo toda la noche con Eneas, que ella y él se aman, que él ha prometido quedarse a su lado, ¿no?, que él se quedará en Cartago, será el futuro rey, ¿no? La princesa Ana se alegra porque ella anhelaba que Dido reconstruya su vida, que se vuelva a enamorar, se vuelva a casar, ¿no? Bien, entonces, a partir de aquí, Dido colma de atenciones a Eneas, lo trata como un rey, como si fuese un dios. Eneas es feliz, goza de todos los favores de la reina Dido, y así durante todo un año,
Eneas vivió al lado de Dido, ¿no? Y se olvidó de su misión. Recuerda que él tiene la misión de viajar a Lacio para fundar una nueva nación, ¿no? Pasado un año, se le aparece a Eneas el mensajero de Júpiter, el dios mensajero, que en Roma es llamado Mercurio, ¿no? Mercurio transmite la orden de Júpiter. Le dice: Eneas, ¿por qué has olvidado tu misión? Tu destino no es quedarte aquí. ¿Cómo honrarás la memoria de tu padre? ¿Cuál será la herencia para tus hijos quedándote aquí? Júpiter ordena que salgas de estas tierras y emprendas el viaje a Lacio. No puedes dejar de lado el destino por la pasión a una mujer. Apaga esa pasión y cumple tu deber, ¿no? Luego de este reproche de Mercurio, que lleva la orden de Júpiter, Eneas se queda pensando. Eneas finalmente recapacita, ¿no? Él había impuesto la pasión por encima del deber y ahora se impondrá el deber por encima de la pasión, ¿no? Dido sería entonces algo así como una prueba en este viaje. Y Eneas decide entonces partir de Cartago. Ordena a sus hombres que preparen su barco para partir temprano, ¿no? Sin que se entere la reina Dido. Pero un corazón enamorado como el de Dido no podía ser engañado. Ella se entera de que los troyanos están preparando su partida. Y entonces ella hablará con Eneas. Ella le pregunta: Eneas, ¿por qué están preparando tu barco? ¿Es que acaso has pensado partir sin decir nada? ¿Acaso has pensado dejarme después de todo lo que hemos vivido, de todo lo que te he dado? Dime, Eneas, ¿piensas abandonarme? Eneas al principio no sabía cómo decirlo. Finalmente le dice que él no es dueño de su destino, que sus dioses le mandan salir de estas tierras, que su destino es ir a Lacio. Entonces la reina se puso a llorar y le rogaba que se quede a su lado. Quédate, Eneas. Hemos sido muy felices. No te vayas. Mira todo lo que te pierdes, ¿no? Eneas, yo te quiero. Tú serás el nuevo rey. Casémonos, tengamos hijos. Quiero ver pequeños Eneas correteando por el palacio. Así le decía para convencerlo. Pero Eneas estaba ya resuelto a partir, que no había marcha atrás, que su decisión estaba tomada, ¿no? Por más que Dido lloró y le rogó, no pudo convencerlo. Ante la negativa de Eneas, la reina Dido terminará echándolo de su patria. Le dijo que se vaya, que nunca debió haber llegado, que no espere el amanecer, que se vaya de una vez. Y la reina lo maldijo, ¿no?, por haberla abandonado, ¿no? Y así Eneas parte con los troyanos, mientras que la reina Dido desde su balcón veía cómo su barco se alejaba. La reina sufre, no hace más que llorar por la partida de Eneas. Lloró toda la noche. Al día siguiente la reina estaba muy desesperada, muy afectada por la partida de Eneas. Su hermana Ana, le pedía a Dido que se olvide de este hombre, que haga de cuenta que nunca llegó. Y la convence de quemar todas sus pertenencias, que borre todos sus recuerdos. Así armaron una hoguera en el centro del palacio de la reina y fueron quemando todas las pertenencias que dejó Eneas. Finalmente la reina levanta la espada que dejó Eneas y frente a todos sus súbditos, lanzando una maldición contra Eneas, ella se hundió la espada en el vientre y cae sobre el fuego, donde muere en medio de terribles dolores, ¿no? Eneas no sabe que la reina se ha suicidado por él, ¿no?, por el abandono, ¿no? Eneas continúa su viaje, ¿no? Él llegará ahora nuevamente a la isla de Sicilia, donde va a visitar la tumba de su padre. Aquí se le aparece su madre Venus y le ordena que vaya al inframundo, al mundo de los muertos,
y busque a su padre, porque su padre le dirá su destino, su futuro, su descendencia, ¿no? Con la ayuda de una pitonisa llamada Síbila, que conoce el camino al inframundo y el retorno también, Eneas ingresa al inframundo. El inframundo tiene dos partes: el Tártaro, que es como el infierno, y los campos elíseos, que es como el paraíso, a donde van los virtuosos, los héroes, ¿no? Llega entonces al Tártaro, donde ve seres fabulosos, monstruos, ¿no? Almas condenadas, ¿no? Y va a ver también en este lugar el alma de la reina Dido, ¿ya? ¿A quién era? Se entera que Dido había muerto, se había suicidado, ¿no? Cuando Dido lo vio, ella lo maldijo, ella lo siguió insultando, ni muerta lo perdonaba, ¿no? Eneas le pide perdón por el abandono y luego de esto continúa su camino, hasta llegar a los campos elíseos, que es como el paraíso. Allí se encontró con su padre, el noble Anquises. Y su padre le va a referir su futuro, le va a hablar de su descendencia, las guerras que también tendrá que emprender para poder forjar una nueva nación, ¿no? Le dice que él llegará a Lacio y ahí forjará una nación y tendrá descendientes nobles. Le menciona a todos sus descendientes, ¿no? Que forjarían pues esa nueva nación, ¿no? Llamada Roma. Aquí se menciona que entre los descendientes de Eneas habrá un noble llamado Procas, ¿ya? Que va a engendrar una hija llamada Rea, ¿ya? Rea Silvia. Que Rea Silvia será encerrada en un templo por orden del malvado Numitor, ¿no? Y estando ella en este templo será visitada por el dios Ares o Marte, ¿no? Llamado Marte por los romanos, y que ella va a concebir gemelos, que estos se llamarían Rómulo y Remo, que de ellos dos, Rómulo se impondría y se convertiría en el primer rey de Roma. Él funda una ciudad que en su honor se llamará Roma, ¿ya? Y así comenzaría una época monárquica, una época de reyes, luego una época de monarquía, de una época de república, hasta llegar a una época imperial, ¿no? Y va mencionando a los grandes pues emperadores, menciona a Augusto, dentro de esta genealogía menciona a Augusto, menciona luego a los demás gobernantes, ¿no? A Pompeyo, a Octavio, a Nerón, ¿no? A Claudio, etc. Entonces se menciona a toda la nobleza romana que descenderá pues de Eneas, ¿no? Luego de haber escuchado su descendencia y que él tiene que arribar a Lacio, Eneas vuelve al mundo de los vivos con la ayuda de la pitonisa Síbila. Finalmente Eneas se dirige a Lacio, llega a Lacio o Italia, donde él será recibido por el rey Latino, el rey de los Lacios. Latino había recibido en sus sueños una profecía, que algún día llegaría un extranjero noble y que él tendría que otorgar la mano de su hija a este extranjero en cumplimiento de la voluntad de sus dioses, ¿no? Su hija se llamaba Lavinia, que era una princesa ya en edad de casarse, ¿no? Pero Lavinia tenía un pretendiente antiguo llamado Turno, el rey de los rútulos. Turno ya había pedido la mano de la princesa, pero el rey, fiel a esta profecía, él le decía a Turno que él tenía que esperar, ¿no? Hasta que llega Eneas con los troyanos, ¿no? Y el rey comprende que la profecía se está cumpliendo. Latino le ofrece la mano de su hija a Eneas a cambio de que él sea su aliado y le ayude a derrotar a sus enemigos. Eneas se siente halagado, pues él comprende que el destino se está cumpliendo también, ¿no? Y acepta la mano de Lavinia. Pero nuevamente interviene la odiosa Juno, ¿no? Esta diosa va a impedir esta relación. Ella visita a Turno y le dice que un extranjero le arrebate el amor de Lavinia, que él es el legítimo pretendiente, que él tiene más derechos, que él no puede permitir
que un extranjero le arrebate el amor de Lavinia. Que si él se casa con Lavinia, él gobernará y arrasará con el pueblo de Turno. O sea, lo llena de rencor, de odio. Así que Turno levanta sus tropas y le declara la guerra a Eneas. Para esto Eneas se ha aliado también con otro rey llamado Evandro, y se va a desatar pues una guerra semejante a los hechos de la Ilíada, ¿no? Se producen batallas, se producen duelos entre dos pueblos, ¿no? En estas luchas se produce la muerte del mejor amigo de Eneas, ¿ya? Un noble latino llamado Palante. Palante, ¿no? Muere Palante a manos del rey Turno, ¿ya? Y continúan las batallas. En la parte final, para poner fin a esta guerra, se produce el duelo entre Eneas y Turno, ¿ya? El ganador se casaría con la princesa Lavinia y gobernaría, ¿no? Entonces van a combatir Eneas y Turno. En este duelo se produce un acto de traición. Mientras ellos combatían, un guerrero de Turno lanza un arma, una lanza contra Eneas y le hiere en los muslos. Eneas cae malherido, ¿no? Entonces desciende su madre, la diosa Venus, que cura sus heridas y le entrega una nueva espada y un nuevo escudo para que vuelva al combate. Eneas vuelve al combate y termina derrotando a Turno. Lo derriba, lo ha desarmado, lo ha derribado, y cuando está a punto de atravesarlo con su espada, Turno le pide piedad. Le dice que él sabe que Eneas es un hombre piadoso y le pide que le perdone la vida, que él ha ganado y tiene derecho entonces a casarse con Lavinia, pero que a él lo deje vivir, ¿no? Eneas se conmueve por los ruegos de Turno y estaba a punto ya de bajar su espada, pero de pronto ve en la pechera de Turno un adorno que le pertenecía a la armadura de Palante. Y entonces comprendió quién había sido el asesino de Palante. Dijo, ¿tú mataste a Palante? ¿A mi mejor amigo Palante? Turno, no me pidas piedad. Te llegó tu turno, Turno. Y le hundió la espada. Eneas mata a Turno, vence y se gana el derecho de casarse con Lavinia, heredar todas las tierras, ser el nuevo gobernante de esta región. La obra se cierra con el triunfo de Eneas ante Turno. Ten en cuenta que la obra tiene un final inconcluso por la muerte repentina del autor, ¿ya? Pero por la profecía dada antes, ya se sabe lo que va a suceder después. Eneas heredará todas esas tierras y sus descendientes van a formar la nación romana, ¿sí? Entonces, en esta obra, la idea central es explicar el origen troyano de los romanos, que los romanos descienden de un héroe troyano llamado Eneas, que era un semidios, ¿ya? Un héroe semidivino, hijo de la diosa Venus. Además se menciona que en esta genealogía también interviene el dios Marte, el dios de la guerra, que fecundó a la princesa Rea, ¿no? Y engendraron a Rómulo y Remo. Y por historia, por la leyenda, se dice que Rómulo fue pues el fundador de Roma, ¿no? Entonces la idea es tratar de probar el origen divino de los romanos, ¿ya? El otro tema, no olvides, es este amor trágico entre Eneas y Dido, ¿no? Que termina con el suicidio de la reina, ¿no? Y se menciona también en el camino que Augusto, el emperador de esta época, también es pues parte de este linaje, descendiente de héroes y de dioses. Muy bien, entonces la Eneida es una obra épica que tiene mucho parecido, mucha influencia de la Ilíada y la Odisea. Pero ojo, no es que sea una copia, no es una obra pirata, no hay ninguna línea semejante a los versos de Homero, o sea, no se copian las palabras, ¿no? Sino hay influencia en cuanto al tema, en cuanto al estilo, pero con acciones y formas pues verbales propias, ¿no? Bien, esto sería entonces la trama de la Eneida de Virgilio. Bien amigos, ahora sí, nos enfrentamos a la práctica. Ya, veamos la práctica dirigida.
Ya ahí tenemos las preguntas, ¿ya? Y vamos a solucionarlas. Veamos, la primera pregunta. ¿Por qué hay tanta influencia de la cultura griega sobre Roma? ¿Por qué hay influencia de la cultura griega sobre Roma? Y como dijimos al inicio, ¿sí? Los romanos conquistaron a los griegos, ¿sí? De tal modo que al producirse esa conquista de los griegos, ellos van a asimilar y van a imitar la cultura de los griegos, ¿sí? Fue producto pues de que los romanos habían conquistado, ¿no?, a los griegos y asimilaron su cultura, ¿no? Ahí está, los romanos conquistaron a los griegos y asimilaron su cultura. La literatura latina clásica copiará no solamente los temas o contenidos, sino también aspectos formales de la literatura griega, ¿sí? O sea, el uso del verso, los epítetos, tal cual usaban los griegos. Pregunta 2. Escribe los datos importantes sobre la vida de Virgilio. Ya, a ver. Datos clave de Virgilio. Bueno, pues hemos mencionado que Virgilio fue el más famoso poeta latino de todos los tiempos, ¿no? El más notable poeta latino. También importante porque escribió la Eneida, que es una obra nacional para Roma, y dejó un legado de la cultura romana, cómo fue la antigüedad romana a través de la literatura, ¿sí? Ya, entonces esos detalles hay que anotarlos, chicos, en el texto o en el cuaderno, ¿no? 3. ¿En qué género destacó Virgilio? Bueno, él hizo todos los géneros, o los principales géneros, pero donde más destacó, ¿no?, obviamente por su obra principal, ¿no? Si su obra principal es la Eneida, ¿no?, entonces significa que él destacó más en el género épico, ¿no? ¿Sí? Es el mayor poeta épico de Roma, ¿no?, comparado con Homero, ¿sí?, por su obra La Eneida. Sin embargo, también hay que acotar que él destacó en el género lírico y en el género didáctico, pero más en el género épico. 4. ¿Cómo se inicia la Eneida? Ya, esto también es importante de aclarar porque no comienza exactamente con la destrucción de Troya o con lo que pasó inmediatamente después, sino ya han pasado varios años, ¿no? Comienza, como dice acá, cuando la diosa Juno, enemiga de los troyanos, le pide a Olo que con sus vientos haga naufragar a los barcos de Eneas, ¿sí? Se produce la tempestad y los barcos son arrojados al norte de África, a la ciudad de Cartago, ¿no? O sea, lo desvía de su ruta, ¿sí? Así comienza la Eneida. Muy bien, vamos a la siguiente batería de preguntas. Ya, 5. ¿Qué misión debe cumplir Eneas? ¿Ya? ¿Cuál es la misión de Eneas? ¿A dónde tiene que llegar? A Lacio, correcto, a Lacio, ¿sí? Su destino es llegar a Lacio, ¿para qué? Para reconstruir su patria. Como Troya fue destruida, había que reconstruirla lejos, ¿no? Esa nueva patria sería Roma, ¿sí? Entonces su destino es llegar a Lacio, Italia, para reconstruir la patria, ¿correcto? Y así surge pues la nación romana, ¿no? Pregunta 6. ¿Qué hace la reina de Cartago al conocer a Eneas? ¿Qué pasó cuando la reina conoció a Eneas? Como habíamos comentado, se enamoró de él y lo retiene a su lado. Ella quiere que él se quede a su lado por siempre, ¿no? Que se casen, que tengan descendientes, ¿no? Pero también sabemos que tras ser abandonada, se suicidó, ¿no? Tú dirás, qué tonta, profesor, pero así es, hay mujeres que son apasionadas, hombres y mujeres que se mueven por pasiones muy fuertes, ¿no? Y cuando se desata la pasión, ¿no?, pues se anula pues la razón y se cometen locuras, ¿no? Entonces, ella era así una mujer muy apasionada que se suicidó tras ser abandonada por Eneas. Bien, pregunta 7. ¿Qué diosas son enemigas en la Eneida? ¿Qué diosas son enemigas en la Eneida? Y aquí tienes que asociarlo con de estar en contra o a favor de Eneas, ¿sí? ¿Qué diosa está en contra de Eneas? La que se opone a sus objetivos, a su destino, es la diosa Juno. ¿Y qué diosa lo protege? Su madre, la diosa Venus, ¿sí? En Eneida entonces antagonizan las diosas Venus, que está a favor, y Juno, que está en contra de Eneas. ¿Listo? Muy bien, eso sería entonces respecto
a la Eneida de Virgilio. Bien amigos, estamos concluyendo aquí, ¿ya? Como ya sabemos, hay un canal en intranet para poder hacer consultas, cualquier consulta, de modo que podamos absolverlas lo más pronto posible, ¿ya? Y no olviden, chicos, desarrollar la tarea, que está también en el libro, y lo tiene pues que hacer llegar al tutor o tutora para el registro, la calificación que corresponde. Bien amigos, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta la vista. Chao, chao. Cuídense.